el estrés. La vida es tan estresante. Ellos son más felices que tú. Si tiene preocupaciones, su día ya está arruinado y se va. La situación más estresante que puede experimentar una persona es el matrimonio. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este cuarto episodio de El Huevo y Quién Lo Puso. La verdad, estamos muy felices de todos estos ya 5 episodios con el piloto, del apoyo que han recibido cada uno de ellos. Les agradecemos mucho a las personas que han visto los videos, que han dado like, que han comentado, que nos siguen en Instagram, que están suscritos al canal de YouTube. Muchísimas gracias. Hoy en este cuarto episodio traemos un tema interesante, que es el estrés. Y bueno, pues ya saben, en esta sección por hoy no tenemos invitados, pero pues bueno, vamos a estar yo y Antonio platicando un poquito de lo que es el estrés y tratando de también solucionar o ver qué formas hay de eliminarlo. ¿Tú estás estresado ahorita, güey? Sí. ¿Por qué? Porque la vida es tan estresante. No, en serio, la vida es tan estresante. Porque lo podemos ver así. El estrés es otra vez es muy similar como a los celos, porque también es una respuesta. También parte del miedo, ¿no? También parte del miedo, pero es una respuesta como psicofisiológica. Porque también tiene repercusiones físicas, pero también tiene repercusiones en la mente. Sí, porque el estrés es físico. Sí es físico porque libera cortisol en el cuerpo, que bueno, un poquito más adelante ya les explicaremos qué consecuencias tiene pero el estrés también genera preocupación y la preocupación es meramente psicológica. Entonces sí, como que la combinación de estos no va muy bien. Sí, y mira, yo creo que este tema es muy importante. Y estresante. Te voy a decir, y estresante, porque te voy a dar un dato que te va a estresar aún más. No, güey, ya, por favor. México es el país número 1 en estrés laboral del mundo, con un 75% de los trabajadores estresados, por encima de China. O sea, ¿puedes creer eso? O sea, sí, en pues, China, que los tienen así todo el día como maquinitas, todavía se estresan menos que en México. China es el segundo lugar. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué aquí en México es un poquito más y en China no? ¿Será por la calidad de vida? Tengo algunas teorías porque como que no hay como datos así sólidos, porque algo muy interesante del estrés, que ya lo platicaremos, es que está muy sujeto a percepciones, porque también el estrés surge de la percepción de la persona, ¿no? O sea, lo que a mí me estresa, probablemente a ti no, y así sucesivamente. Y otro dato es que el 58% de la población mexicana ha confesado tener algún padecimiento a causa del estrés. ¿Crees que esto sea una consecuencia directa al sobrepeso que hay en México? Porque también estamos altísimos en ese ámbito. Porque cuando tú te estresas, liberas cortisol, y este cortisol lo que hace es que se almacena en tu cavidad de grasa abdominal, que es como que el principal depósito donde se genera la obesidad. Entonces, ¿el estrés realmente crees que se podría decir como el problema de nuestra generación? Pues sí. Y bueno, cuando empecé a escuchar un poquito más del tema y me empecé a involucrar más, como que caí en la reflexión de que sí hay muchísimas cosas que podrían ser originadas por el estrés, no solo como enfermedades, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos la obesidad, tenemos la diabetes, pero también el estrés puede ser una causa de por qué sentimos que estamos con una sociedad tan frágil y esta cosa como de cristal, porque al hecho de ser una sociedad estresada, pues tiene mucha apertura a que se den como este tipo de situaciones. Y te voy a decir cuándo esto se me hizo muy interesante, porque ahí viene la frase de por qué la vida es estresante, porque el estrés se activa cuando hay 4 situaciones. A ver, la número 1 es la novedad, o sea, cuando hay algo nuevo, algo desconocido para ti, tienes estrés. La falta de imprescindibilidad, que es la falta de predecir lo que pueda pasar. La falta de control, o sea, que tú no puedes controlar lo que vaya a pasar. Y las amenazas. Si tú percibes una amenaza, también tienes estrés. Porque ahora, el estrés, muchas veces tendemos a confundir el estrés con la angustia.
O sea, creemos que el estrés es como estar angustiado. Y no, el estrés es un mecanismo de defensa del cuerpo. ¿Vale? Más que cualquier otra cosa, es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo ante amenazas del exterior y tanto internas. Porque cuando tú tienes esta sensación de estrés, lo que hace la mente es que empieza a liberar ciertas sustancias desde el hipotálamo y la amígdala, que se ve reflejado hasta los riñones. Los riñones tenemos unas glándulas que liberan ese cortisol y hacen primero que liberes más azúcar para liberar como más energía y empiezas a gastar como más recursos, las pilas se dilatan, hay más el corazón te empieza a latir más rápido, se bombea más sangre a todo tu organismo, porque es lo mismo, o sea, el estrés busca que el individuo esté como alerta. Entonces el estrés no es necesariamente malo, porque por ejemplo, en tiempos más ambiguos, el estrés te ayudaba, es como esa sensación de inmediatez de que tienes que actuar dependiendo de lo que te esté pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, en este punto que mencionabas de la novedad, ¿a qué se podría referir? Porque muchas veces que nosotros nos encontramos con la novedad, también es una sensación de entusiasmo, ¿no? ¿O a qué te referías con eso de novedad? Sí, o sea, algo nuevo, porque es que te digo, el error está en creer que el estrés es angustiarse. Y no necesariamente. El estrés es ese sistema por el cuerpo, que el cuerpo hace que entres como en alerta. No, pues, entonces, cuando tú ves algo nuevo, tanto para bien como para mal, o sea, si tú ves a lo mejor en este momento un alien, ¿no? Por poner algo, es algo nuevo, algo novedoso, algo que no entiendes, algo que no, te va a activar el sistema del estrés porque va a ser como una amenaza para ti, ¿no? Pero eso ya entraría más en el ámbito de lo desconocido. Pero al final es estrés y es novedoso, ¿no? Y también, por ejemplo, se nota con el entusiasmo de lo que haces con las cosas. O sea, por ejemplo, cuando tú tienes algo nuevo en tus manos, ¿no? Esa chispa de, por ejemplo, cuando hay un paquete de Mercado Libre, ¿no? O cualquier de estas paqueterías, te llega y te emocionas, y ese mecanismo de querer abrirlo y arrancar casi la caja, al final es estrés. Sí, pero no necesariamente tiene que ser malo, porque hay dos tipos diferentes del estrés, que es el estrés que sentimos en la inmediatez, como no sé, cuando estás en el tráfico y quieres llegar y tú estás estresado porque, pues bueno, no cumples tu objetivo, ¿no? O no terminas de asociar todo esto que tú tienes que hacer, y el estrés crónico, que yo creo que ese sí es el verdaderamente malo. Sí, claro, porque el estrés es como un mecanismo. Sí, es como un mecanismo de defensa para actuar en la inmediatez. Exacto, sí. El problema es que cuando este mecanismo siempre está activado, pues de ahí ya viene el rollo de las cosas, y ahí es donde ya empiezas a tener más problemas y ya deja de ser estrés como tal y se convierte en estrés crónico, ansiedad, incluso depresión. Muchos de estos factores surgen de un estrés como muy progresivo y muy constante, porque el estrés libera un montón de sustancias en el cerebro, ¿no? De las más destacadas el cortisol, pero también libera dopamina. Pero cuando tú te sometes a estrés muy prolongado, o sea, ya llevas muchísimas dosis de estrés, dejas de producir dopamina y te quedas únicamente con el cortisol. Entonces, pues tener demasiado cortisol en tu cuerpo, pues ya es como, ya te estás pasando, y obviamente vas a tener consecuencias de esos tipos de actos. Sí, y antes, si te fijas, antes la gente no tenía tanto esto, o sea, el por qué de repente empezó a tener tanto impacto en la sociedad de este problema, era porque antes se requería un poquito más de esfuerzo físico, y yo creo que el ejercicio físico es de los elementos más importantes para eliminar el estrés. Antes, por ejemplo, cuando un hombre primitivo veía un tigre, o a lo lejos, se estresaba. Por eso ese sentimiento de pues, no saber qué hacer, no saber qué va a hacer el tigre. Pero al momento de tratar de pelear o de escapar, se hacía un esfuerzo físico y se liberaba de todo el cortisol y del estrés. Al mismo tiempo que estaba experimentando el estrés, se liberaba de eso. Y hoy no, güey. Hoy la gente está sentada todo el día viendo una computadora, en la mayoría de los casos, y no se tiene esa liberación del estrés. Entonces, al mismo tiempo, su agenda está tan ocupada y que es un factor más que se le atribuye al estrés. ¿Cómo se podría cambiar todo esto? Porque es como un sistema en el que estamos atrapados, güey.
O sea, Claro, si no tienes tiempo de liberarlo, ¿cómo lo vas a hacer si solo te estás estresando más? Sí, ¿no? Y por ejemplo, algo más muy importante que ahorita me surge, ahorita que tú me dices, es también contemplar que hoy en día existen muchísimo más amenazas que antes, ¿no? Y no me refiero a amenazas en cuanto a cuchillos, espadas, ¿no? Me refiero a amenazas como, por ejemplo, el teléfono o las redes, hasta cierto punto son una amenaza y un factor de estrés para el cuerpo. Sí, porque la mayoría de la gente se la pasa viendo Facebook, Instagram y ves la vida de otras personas. Y al ver la vida de otras personas te das cuenta que, aunque solo en fotos, ellos son más felices que tú. Entonces, inconscientemente, tú te estresas porque tú no estás viviendo ese momento de felicidad muy breve que la persona, pues, refleja en sus redes sociales. Y es un factor más de estrés. O sea, si tú siempre estás viendo la vida de otras personas, ¿cuándo vas a empezar a vivir la tuya, no? Sí, entonces te digo, anteriormente pues a lo mejor salías de tu trabajo, estabas en tu casa y ya no había como ese factor de amenazas que te rodeaba como todo el tiempo. Hoy no te puedes desconectar de las amenazas, ¿no? Porque estás esperando incluso hasta ver si reaccionan a tus fotos, para ver qué reaccionaron, para ver qué dicen. Entonces, siento que hoy hay muchísimo más amenazas que antes. Que antes, y también eso ahorita... Ya se está haciendo costumbre que se nos caigan los micrófonos. Sí, es la mejor parte de los podcasts cuando le caen los micrófonos. Entonces, sí hay muchísimo más amenazas. Y ahí quiero pasarte a un punto. Pero si te fijas, hay un factor muy importante. Sí hay muchísimas amenazas, muchas incertidumbres y preocupaciones futuras, pero hay algo muy importante que se puede hacer para quitar todo esto. O sea, sí se pueden eliminar todas estas preocupaciones. Y el factor que yo considero que hace que quites todas estas incertidumbres es el aprender a diferenciar a lo que puedes controlar y lo que no. Porque si tú te deshaces, o sea, sé que es muy difícil, realmente es muy difícil, aunque tú estés consciente de eso, pues aún así vas a seguir preocupado porque pues al final volvemos a lo mismo, es algo que no sabes, que no puedes controlar y eso sí causa estrés. Pero el problema, estamos hablando, no sé si viste, la semana pasada salió la encuesta del INEGI sobre la situación de pobreza en México, ¿no? En donde casi 55 millones de mexicanos están en estado de pobreza, y esto quiere decir que no pueden saciar sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, cuando hay incertidumbre, no hay espacio para la reflexión. Entonces, alguien que no sabe, incluso alguien que ponlo así, alguien que sabe que va a comer mañana y que tiene luz, casa, un hogar, agua caliente, se estresa. Ahora imagínate una persona que no tiene uno de esos elementos, que no sabe si mañana va a comer, si no sabe si tiene casa, en qué punto de su vida se tiene que empezar a enfocar en, es que esto no lo puedo controlar. Ahí te otro punto, que tú tienes razón, igual como lo tocábamos en el de la marihuana, el problema existe en que no existe este intervalo de tiempo donde tú puedas ponerte a pensar qué cosas puedes controlar y cuáles no. Pero este factor que te voy a decir puede aplicar en las dos, como la gente que sí tiene tiempo como la que no. Una de las cosas esenciales, para evitar el estrés es enfocarte en el momento presente. Estar enfocado en la inmediatez de lo que estás haciendo. Porque a lo mejor una persona que no tiene tiempo de estar en su casa pensando en cosas, no sé, que no puede controlar, sí tiene tiempo para pensar en lo que le está sucediendo ahora mismo. O sea, y yo sé que es muy fácil decirlo desde esta postura, no, pues, si ahorita tú estás pensando que no tienes que comer, échale ganas. Eso, o sea, no. Pero sí es una pérdida de tiempo solamente estarse preocupando y no estar actuando. O sea, y eso no necesita reflexión. Eso necesita la inmediatez de que tú estés en el momento presente sin estarte enfocando en las preocupaciones que así mismo abarca el otro punto. Porque así mismo, cuando tú te enfocas en el momento presente, te das cuenta que esas cosas no dependían tanto de ti, no tenías que preocuparte. Simplemente se iban a ir haciendo mediante tú actuabas. Pues sí, pero también tienes que, o sea... Yo sé que es un punto de vista muy utópico, sí. pero si lo esparces en la sociedad, o sea, que creo que es uno de los objetivos, yo creo que puede funcionar, pero no es algo imposible. Sí, pero, híjole, yo antes sí era muy fiel a la meritocracia y pues, obviamente en el grado que tú te esforzabas para completar las cosas,
pues era el logro que tú ibas a obtener de lo que tú hacías. Pero después entendí que no estamos en las mismas circunstancias todas las personas, y es el problema de poder como unificar como todas estas ideas de decir, no, pues deja de preocuparte por lo que tú no puedes controlar. Pero realmente estamos hablando de que probablemente sea el hambre el problema que te esté dando en la torre ahorita, ¿no? Y hasta cierto punto, pues no eres como, tampoco lo entiendes, ¿no? Porque para a lo mejor decir, no, pues yo nunca he sufrido de hambre, ¿no? Porque, y no me voy tan lejos. O sea, por ejemplo, yo cuando no como, ahí sí me estreso. O sea, es de las acciones que más me estresa porque no puedo pensar, nada más ando pensando en ya quiero comer, ya me duele la cabeza, ya no puedo enfocarme, ya no puedo pensar. Entonces, alguien que vive así toda su vida, por más que trate de vivir el presente, tiene muchos factores que lo orillan a volver a caer en ese estrés. Sí, pero realmente no puedes tú llevarlo de la manita hasta que aprenda que está bien vivir en el momento presente. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, ¿crees que haya gente que también pueda generarle estrés vivir en el presente y en el ahora? No. No, porque mayormente nuestro pensamiento se basa en las únicas dos cosas que no vamos a volver a experimentar nunca y que no experimentaremos otra vez, que es el pasado y el futuro. Si tú simplemente estás viviendo en el presente, o sea, te digo que es súper cañón, es muy difícil, pero si tú estás viviendo en el presente, ni siquiera tienes el tiempo, porque el tiempo se va desapareciendo mediante tú estás viviendo la eternidad del momento, pues no tienes tiempo como para estresarte. Pero en ese momento no estás libre de amenazas. O sea, no es como que no dejes de, en el presente, no dejes de recibir amenazas. Pero es un poquito más rápido el sentimiento de inmediatez de resolver las cosas. Entonces ese estrés no se prolonga y no se hace crónico. Tanto que a lo mejor ni siquiera se percibe. Porque volvemos a lo mismo. Por ejemplo, yo apenas estaba haciendo unas tareas que pues la verdad sí me estresaron un poquito. Y me di cuenta que sí estuve pensando más en el a qué hora lo voy a acabar, va a estar bien, cómo lo habrán hecho los demás, que en el estarlo haciendo. Y tanto me enfoqué en eso que al final me terminé tardando el doble, me terminó saliendo un poquito más feo y ya no me enfoqué en lo que estaba haciendo. Entonces, no sé, yo creo que sí es un factor muy importante el tratar de eliminar ese estrés. Una es esa, que creo que es un poquito difícil, pero también hay otras soluciones un poquito más cotidianas, ¿no? Yo creo que al igual que como que el origen del estrés, al estar ligado también en las percepciones, yo creo que la solución también varía un poquito de cada persona, ¿no? Porque incluso cuando tú revisas los síntomas del estrés, ¿no? Cuando ya son consecuencias ya fisiológicas, los síntomas son muy extensos. O sea, es toda una paleta de síntomas y puedes experimentarlo como de diferentes formas, ¿no? Hay personas que les da dolor de cabeza, hay personas que les da dolor de estómago, hay personas que se sienten fatigadas, hay personas que les da insomnio, hay personas donde tienen, ¿cómo se llama esto? De la sensación a la luz, hipersensibilidad, fotosensibilidad. Entonces, los síntomas son como muy variados de lo que tú puedes desarrollar por estrés. Entonces, al ser esto también tan variado, yo creo que la solución también es muy variada. Porque, por ejemplo, había unos que decían, no, pues la solución es comer alimentos ricos en minerales y vitaminas que reducen el cortisol. Otros, no, pues otra solución es meditar, ¿no? Otra... Entonces, como que también las soluciones contra el estrés también son como muy variadas. Entonces, yo no creo que exista una solución definitiva al estrés, porque tampoco... no estar estresado tampoco es bueno. Yo estoy leyendo un libro que se llama Cómo mantenerse enfocado. Y ahorita que mencionas esto de que no hay una sola solución para el estrés, pues realmente no la hay. Pero generalizando muchísimo, este libro te recomendaba que tú te enfocaras en las cosas que realmente te gustan. O sea, sé que suena como el típico ese de que no, pues sigue tu pasión. O sea, realmente suena un poquito cliché. Pero si te pones a analizarlo de una manera más pragmática, realmente es muy bueno. Porque, o sea, si tú te dejas de enfocar en cosas que te estresan, a lo mejor y sí son necesidades, como, no sé, trabajar, pues obviamente eso no puedes dejar de hacerlo. Pero usted seguramente, tú también, de seguro
tienen cosas que pueden identificar que solo les están haciendo contraproducente y no saben poner los límites del, ok, esto me deja más estrés que, pues, cosas positivas en mi vida, ¿no? Sí, porque fíjate que esto se me hizo muy interesante, que era un doctor, un médico, Daniel López. Búsquelo, la verdad, él se enfoca muchísimo en el estrés porque él desarrolló tuberculosis por culpa del estrés. Entonces, él como que después de que le sucede esto de la tuberculosis se enfoca mucho en el estudio del estrés. Entonces, pues sí mencionaba como que el estresado no es aquel que está trabajando todo el día, porque probablemente el que está trabajando todo el día ni siquiera tiene esa sensación de malestar porque pues, le gusta trabajar todo el día. Sí. Y es como la forma en la que él enfoca y no precisamente tiene que estar estresado. Probablemente alguien que incluso no esté haciendo nada esté más estresado que esa persona porque toda esa ansiedad y toda esa angustia y todas esas preocupaciones se centran en no estoy haciendo nada, ¿no? Porque el no hacer nada también genera estrés. Sí, o sea, al final... ¿Tú no has visto se dispare? ¿No has visto ese meme que dice, cuando tengo mucha tarea y me estresa que no la estoy haciendo, pero como me estresa que no la estoy haciendo, no la hago? Sí. O no te ha pasado, a mí me pasa mucho con el tema del sueño, de dormir, que es así de, ya me acosté, me voy a dormir y estoy pensando, pero sí me voy a parar temprano, y sí voy a descansar, y sí voy a dormir, pero ya me tengo que estar durmiendo, entonces... Pues sí, es como también en el no hacer nada puedes encontrar el estrés y no significa que el no estar inactivo en ciertas cosas pues no te exenta de no tener estrés. Sí, y es que mucha gente confunde el estrés como sinónimo de trabaja mucho, ¿no? Sí, hay una sobrecarga. Sí, no. Y solamente es una respuesta fisiológica que se puede dar literal en cualquier cosa. O sea, aunque usted esté en una playa súper bonita, si tiene preocupaciones, su día ya está arruinado y se va a estresar. O sea, aunque no esté haciendo nada, como tú lo mencionaste. Sí, claro. Pues por eso también había visto lugares donde pues vas a no sé, parques temáticos y así, y ves siempre a un señor con cara de ya sáquenme de aquí, ¿no? Porque al final no es ese el punto, sino todo lo que tú ya estás cargando. Sí, entonces la verdad el trabajo de este doctor me parece muy bueno. En donde ejemplifica que más bien el estrés, ¿no? Es algo que tiene que estar ligado a tu resistencia, ¿no? Y a las cargas que tú le vas metiendo a esa propia resistencia. Para ejemplificarlo, él pone como un camioncito de carga y le va poniendo como bloques, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo con esta taza. O sea, suponiendo que esta taza eres tú y este es como tu sentido de resistencia, ¿no? Porque al final pues también no es que seas totalmente vulnerable. Incluso también ahí podríamos tocar algo muy interesante, que no todas las personas tienen la taza del mismo tamaño. Hay personas que son muchísimo más resistentes al estrés y hay personas que tienen una resistencia al estrés muchísimo más baja. Pero entonces él plantea que tú vas cargando como tu mochilita de cosas, ¿no? Le metes la escuela, le metes la familia, le metes los amigos, metes a lo mejor tu pareja y la vas cargando, ¿no? Pero va a llegar un punto donde todas esas cargas van a ser superiores a tu capacidad de resistencia que tú tienes ante el estrés. Sí, y yo creo que también eso es un problema social muy feo, de que la sociedad actual glorifica tanto el trabajar. O sea, ¿cuántas veces no has escuchado el ¿cómo está, licenciado? Lo que sea, con mucho trabajo, gracias a Dios. O sea, digo, en cierta parte se entiende porque dicen, no, pues tiene trabajo, le va bien. Pero ¿por qué se glorifica tanto el estar estresado? O sea, ¿por qué no cuando tú llegas con tu mamá y le dices, fui a una fiesta y me la pasé súper de huevos con mis amigos, tomé? ¿Por qué ahí no se alegra y dice, qué bueno, te la pasaste bien? Sí, claro. Pero si quieres irte más filosófico, glorificas algo que su etimología dice el estrés, el trabajo es sufrimiento. Sí, güey, o sea, sí, pero bueno, eso ya sería otra cosa. Pero retomando esto de lo de la taza, sí, o sea, nunca vas a llegar y vas a decir, ¿qué crees? Hoy viví en mi presente, no hice nada, estuve en mi estado de flow meditando. Ahorita Nadie te va a decir eso, güey. No. En serio, gracias a Dios que descubriste la mente en blanco. Y es por el mismo constructo social que pues tenemos. Como muchos tipos de estrés, ¿no? Y enfocándonos, hay un estrés que es el estrés como de la sociedad, que son como todas estas amenazas que están que todos tenemos como esa percepción dentro de la sociedad. Aquí en México, para poderlo identificar como muy fácil, es como esta
esto de la inseguridad, ¿no? Y la violencia que se vive aquí en México. Esas amenazas están inertes todo el tiempo. Justo hoy, tuve una experiencia de estrés por un estrés de la sociedad. Estamos existe una amenaza, ¿no? Y por ejemplo hoy se acerca una persona con las 2 bolsas en el pantalón, ¿no? Y luego al yo verlo, al verlo acercarse hacia mí, sentí hasta el corazón empezó a latir más rápido, como que te abres hasta los ojos, empiezas como... y pasa mucho, o sea, cuando alguien se te pega en el coche, te toca el vidrio, no, incluso hasta en el timbre de tu casa, ¿quién será? ¿No? Y luego empieza ese estado de alerta. Entonces, tú puedes estar viviendo en el flow. E incluso en México hay esta costumbre de que tocan, ¿y quién? Yo, y aún así abres. Sí, ¿no? Entonces... Eso es algo muy estúpido porque, o sea, te preocupas de quién está tocando y te dicen yo y abres, güey, o sea. Pero, bueno, el punto al que quiero llegar es eso, o sea, vives siempre en ese estado de flow, pero no puedes como desprenderte de todos los elementos que te rodean, ¿no? O por ejemplo, un sismo, necesitas activar ese sistema de estrés y ese sistema de alerta para pues, poder sobrevivir, ¿no? Porque también ese mismo doctor menciona que no tener estrés también es sinónimo de estar muerto. O sea, porque pues, si no tienes estrés vas a estar muerto, porque en el momento de que llegue una amenaza de ese tipo, o sea, por ejemplo en un sismo, si tú no tuvieras ese sistema de estrés, te quedarías acostado en tu cama porque no tendrías ese instinto de salir de ahí porque no es una amenaza. Entonces, sí, pero ¿qué tanto dependería de ti el ir eliminando como todas estas causales que te rodean? Porque pues, vives en un medio ambiente, vives en una sociedad, vives en una construcción, incluso hasta en tu propia familia. Entonces, ¿cómo hacer para que siempre estés viviendo en ese estado de flow y esas desviaciones que existen pues no sean como el fruto o el origen de volver a caer como en ese estrés? Mira, yo creo que realmente no se puede eliminar 100%. No se puede, pero puedes sobrellevarlo, güey. O sea, por ejemplo, cuando estás haciendo una tarea, güey, o vas manejando lo que sea, una forma de sobrellevarlo es te pones música. O sea, te estresa, pero un poquito, o sea, no te lo quita, pero es menos, güey. Por ejemplo, cuando fue lo del sismo que tú mencionas, a lo mejor, y pues no sé, en el momento obviamente no puedes quitarte el estrés porque eso ya también evoca el miedo. Pero cuando fue el sismo, güey, apenas hace 4 años fue, ¿cuándo fue? En el 2017, ajá. Pues, o sea, a mí me angustiaba, güey, o sea, yo dije, no mames, ya, o sea, se destruyó todo. Pero la manera de sobrellevarlo era, yo me acuerdo que estaba en los centros de acopio. A mí me gustaba mucho ayudar. Entonces, yo creo que realmente el estrés no se puede eliminar como tal. Más bien la solución de factores, como lo mencionabas, factores que tú realmente no controlas, es sobrellevarlo, no tratar de solucionarlo, porque tratar de eliminarlo es simplemente hacerlo más grande. Yo más bien creo, y esta metáfora está muy interesante, decía que el estrés es como una cuerda de una guitarra. No puedes desaparecer el estrés, porque ¿qué pasa con una guitarra cuando está aguada? Suena feo, no suena. ¿Y qué pasa cuando una guitarra está sumamente apretada? Se rompe o suena muy fuerte. O suena como también mal. Pero cuando está en el punto, pues la guitarra suena perfecto, ¿no? Cuando está afinada a la perfección, la tensión de las cuerdas es adecuada, pues estás afinado perfectamente. Entonces, el estrés es así, o sea, tienes que aprender a tener esas dosis de estrés porque te han ayudado a sobrellevar toda tu vida, pero el punto es saber regresar a un punto neutro donde no vivas vivido siempre en el estrés, porque el estrés evoluciona. El estrés tiene 4 etapas. Primero es la etapa de tu percepción, o sea, tú percibes tus amenazas, ¿no? Y eso te genera estrés. Después viene el cambio de hábitos. Cuando tú estás muy estresado empiezas a cambiar tus hábitos. Si comes mucho vas a comer más, si fumas vas a fumar más, si tomas alcohol cuando estás estresado vas a tomar más. Después de eso ya vienen lo que son los síntomas. Ya empiezas a experimentar síntomas relacionados al estrés: insomnio, dolor de cabeza, a lo mejor dolor abdominal, dolor muscular. Y por último, en la última etapa,
es la enfermedad. Porque a lo mejor el dolor de cabeza se convirtió en migraña, a lo mejor el dolor de estómago se convirtió en una úlcera, y ya son cosas ya muchísimo más grandes que ya escalan a otro nivel. Entonces, creo que el estrés en cierto punto te favorece a tú poder desarrollar una vida plena, pero el punto es saber identificar donde estas tensiones o estas situaciones ya están sobrellevando más y ya están controlando tu vida. Al final es un cúmulo, güey. O sea, todos estaban de acuerdo en que eso es una acumulación de algo. Entonces, yo creo que una solución muy buena podría ser el tratar de sobrellevarlo para que esta carga sea un poquito menor, que ya determinamos no se puede eliminar por completo. Y al final, ya sea mediante ayuda, como dijiste, o mediante cosas que a ti te gusten, pues liberar este cúmulo, esta carga que te tiene pues estresado, y así pues, o sea, siempre vas a estar estresado, o sea, no puedes vivir una vida sin estrés, pero sí puedes sobrellevarla, y teniendo este ciclo de sobrellevarla y liberarlo, sobrellevarla, liberarlo. Entonces, yo creo que esta sí podría ser una función, o bueno, una aplicación funcional a pues casi todas las personas, ¿no? Porque también ya tú tendrías que ser súper pesimista que para buscarte al güey más triste del mundo y decir, no, pero ¿qué tal si este güey que su puta madre, no sé qué? ¿No? Entonces yo creo que esa sería una posible solución general, porque al final pues sí, es liberar este cúmulo. Sí, cada quien o sea, el punto es como que tomar acción en las cosas, sí, ¿no? O sea, sí. no vivir siempre en ese estrés. Sí. Ya sea que busques como tu estado de flow, porque hay personas que encuentran su estado de flow solas, ¿no? Y si ya encontraste tu estado de flow... Sí, ya sea mediante ayuda, que nunca es malo pedir ayuda, la verdad, ¿no? O solo. Me parece muy bien. Pues mira, ¿te parece que para darle continuidad al episodio, yo aquí traigo una lista, hay una escala del estrés, con las 43 situaciones donde más estrés sienten las personas? Y para hacer énfasis, ¿por qué no hacemos... Tú me preguntas qué tanto me estresa a mí, ¿por qué? Y tú a ti, para dar énfasis a ese punto de que no todas las personas se estresan por lo mismo, ¿no? Sí, aquí por ejemplo la primera, la situación más estresante que puede experimentar una persona es la muerte de su pareja. O sea, la muerte de su pareja. O sea, es que yo no me idealizo, güey. ¿Mande? Yo no lo puedo idealizar. No, pues yo tampoco, porque nunca me ha pasado. Pero, güey, imagínate... Porque no lo dejan bailar con su mamá. O sea, me prohibieron bailar con mi mamá, güey. Ya, güey, no llores. Ya llegará alguien que no te estrese. Bueno, ya. Entonces, pero pues... Ya, güey, mejor pues ya al siguiente. Y ahora, la segunda situación más estresante es el divorcio. Por la separación de tu pareja. Pero no sé si es estresante porque te emocione. ¡A huevo! ¿Qué termine? Pues es diferente, ¿no? ¿No? Pues sí, güey. No sé, yo no estoy casado. ¿Tú qué crees? ¿La conciencia qué opinará? Ya te casaste una vez, güey, no te hagas. No quiero. Porque ya sé. Porque sí. Se puede estresar. Pero sí, ¿no? O sea, ¿por qué crees que la primera y la segunda tengan que ver con la pareja? O sea, me parece como un punto muy importante. Ah, y mira, la 3 es la separación de tu pareja. O sea, porque el divorcio es matrimonio. Porque finalmente yo creo que de tu pareja... O sea, muchas veces la gente dice que la dependencia es mala, ¿no? Pero así sea mínima, en todas las parejas existe, güey. Entonces, cuando se pierden esas emociones que ustedes tienen afín, pues te estresa, güey. Te estresa por lo desconocido. Te estresa por no saber si vas a encontrar lo mismo o mejor. Porque junta las 4 fases del estrés. Sí. Está la novedad, la ansiedad, la incertidumbre, está la falta de control y está la amenaza, ¿no? Entonces sí es como... Sí, y al final también la impotencia de que fuerte. Tú llenas y no sabes, no te frustras y no puedes hacer nada. Más si te idealizaste en la otra persona, que creo que es lo que pasa... Sí. Casi el 90% de las parejas, ¿no? Que te idealizas tanto en la otra persona que se va y pierdes como el sentido de la vida y pues ahí sí yo creo que sí es una situación... Bueno, es muy estresante, o sea... Sí. ¿Por experiencia? Sí. Bueno, la cuarta es la privación de la libertad. O sea,
estar en la cárcel o, bueno, que te priven de tu libertad es la cuarta situación más estresante que puedes experimentar. Pero no solamente en la cárcel, güey. También puedes estar privado de tu libertad en cuanto a estar tú encadenado a un trabajo. Sí. O sea, porque... Sí, güey. En pandemia, o sea, güey, es muy estresante no poder salir porque algo más te lo impide. Y digo, también es racional, ¿no? O sea, vas a salir, te vas a morir, pues. Sí, no, sí. Pero yo creo que el primer mes de la pandemia era como, qué chido, ¿no? Vamos a huevo, no hay clases. Vamos a descansar, ¿no? Pero ya creo que el segundo y el tercero, sí fue un golpe muy duro. Yo sí sufrí. Todavía, güey, todavía es estresante. Sí, todavía es muy estresante de esa parte. La quinta es la enfermedad o incapacidad, la muerte de un familiar próximo. O sea, yo creo que de tu hijo o tu papá, o sea, como muy ligados. Y también hace como sentido con lo de la pareja, ¿no? Sí. Después viene la enfermedad o la incapacidad graves. La incapacidad sí está muy ligada al estrés porque al final a la capacidad es como el tope de lo que literalmente no puedes hacer. Entonces si no lo puedes hacer te frustras. Y pues al final, o sea, por más que no te preocupes, algo que no puedes hacer sí te frustra muchísimo, ¿no? Ahora la séptima... Mira, ya yo parece que la escuchó, ¿eh? La séptima es el matrimonio. ¿Te parece si la dejamos para que regrese la conciencia? A ver si nos Sí, a ver si la conciencia comenta Sí, algo. sí. La octava es perder tu empleo. También va muy ligado como a tu pertenencia, ¿no? Sí, güey, porque al final pierdes tu fuente de sustento. ¿Qué va a ser de mí? No mames. O sea, me estresaba en el trabajo, pero aún así me voy a estresar. Hay como muchas como que van ligadas, pero te voy a poner otras para no alargarnos tantos que se me hacen como muy interesantes. La treceava, o la 13ª causa más bien. 13ª causa suena mejor. 13ª causa de estrés son problemas sexuales. Bueno, güey, yo tenía un amigo. O sea, no sé qué se sienta. No soy yo, se los juro que no soy yo. Yo tenía un amigo que no se le paraba, güey. Y al final evoca de una necesidad fisiológica. Sí. Y no se le paraba. Y el güey estaba agüitadísimo, estaba devastado, estaba estresado. Imagínate qué feo de haber sido con su pareja, güey. E imagínate la presión de ¿qué pedo con este güey, no? O sea, un saludo. ¿Sabes quién eres? Bueno, a ver, vamos a retomar porque ya regresó la conciencia. Entonces, el séptimo situación que más estrés causa es el matrimonio. ¿Pero es para bien o es para mal? O sea, ¿te estresa para salir así de decir, ya me voy a casar? O más bien te estresa para ya valer. Pues el matrimonio yo digo que abarcaría todas las cosas, ¿no? Privación de la libertad, necesidad de estar ahí porque si no ya valiste, incertidumbre de qué me va a decir, o sea, eso es como lo más cañón en estrés, ¿no? Lo que involucra todas las anteriores. Porque también mueres tú, o sea, se van todas tus ilusiones y esperanzas, por lo que he visto. Fíjate lo curioso, o sea, ¿cómo es posible que las personas se estresen más por casarse que por problemas con la ley? Pues te digo que... ¿Tú no has visto? Hay un video muy chistoso de un policía que arresta a un señor y el señor va cantando ahí bien feliz atrás de la patrulla y el policía le dice, oye, ¿por qué estás tan feliz? Te estoy llevando a la cárcel. Y le dice, sí, lo sé, es el mejor día de mi vida. Voy a pasar 24 horas sin ver a mi esposa. Porque, o sea, mira, o sea, yo sé que sí es una cuestión de cómica, pero ponte a pensarlo que sí involucra muchas de las anteriores, güey. Bueno, sí. Bueno, entonces, imagínate, problemas con la ley es 24. O sea, el matrimonio es el séptimo, la mitad, güey. No, o sea, está muy más de la mitad. Abajo. Luego también tenemos algunas como cambio de residencia o cambio de escuela, que ya son como las 30, después de 30, de las 30 situaciones. Y pues sí. Pues sería como el cambio de la pertenencia al grupo que tú ya estabas acostumbrado, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y ya hay otras, pero hay unas muy interesantes donde, chécate, causa estrés
es la causa número 41 de estrés, las vacaciones. ¿Por? Pues sí tiene lógica, porque también cuando tú planeas unas vacaciones, te estresas por el hecho de ¿a dónde vamos a ir? ¿Y qué vamos a ver? ¿Y cuánto nos va a costar? Y los vuelos, y, o sea, también te genera un estrés porque también hay como esa incertidumbre. Incluso, es más, te vas de vacaciones y te pones a preguntarte en las vacaciones, ¿cómo voy a pagar mis vacaciones? Porque ¿qué tal si pagaste tus vacaciones con tu tarjeta de crédito? Después, ¿cómo le haces? Y eso, estás en las vacaciones pensando en cómo voy a pagar mis vacaciones. Y va muy chistoso ligado a la que sigue, que es la 42, que es la Navidad. ¿Qué pedo? Pues sí, mira, probablemente tú y yo tampoco lo entendemos. O sea, es en el ámbito económico de gastar en las cosas. Yo creo que probablemente va muy ligado ahí. O también, por ejemplo, estas familias que suelen invitar como a su familia, como para ver, así como de mira lo que yo hice de cenar. O también qué vamos a cenar, a cuántos vamos a invitar. Se terminan peleando en la cena. ¿Quién se va a quedar con el terreno de la abuelita? ¿No? O sea, todas esas situaciones yo creo que también van muy ligadas como al estrés. Y la última que mencionan en esta lista es la 43, que son infracciones menores de la ley. O sea, una multa. Que pues sí. Sí, porque al final tiene relación con la privación, pues, de tu libertad, ¿no? Exacto. Entonces, voy a dejar en la descripción la liga completa para que vean las 43 enteras. Ya dijimos como que las más importantes porque hay muchas que van como muy ligadas, ¿no? Sí, también dependen del individuo, a lo mejor. Para concluir y cerrar este episodio, tu conclusión acerca del estrés es... Mi conclusión acerca del estrés es que al final usted tiene que diferenciar que no lo puede cambiar. No puede pasar una vida tratando de evitar el estrés porque si hace eso, usted ya está muerto. Entonces, yo creo que más bien tiene que empezar a identificar cómo sobrellevarlo. Porque si usted lo sobrelleva, va a vivir una vida mucho más plena, duerma bien, no se preocupe. No sabemos lo suficiente para preocuparnos, la verdad. Porque al final es eso la preocupación, el no saber. Y no sabes. Entonces, mi conclusión, ya para aterrizar, final del estrés, no lo considero como bueno ni malo. Simplemente lo considero como una alerta de que usted va hacia algún lado. Pero simplemente tiene que enfocarse más en el camino, que lo que está haciendo ahora para llegar a ese objetivo. Muy interesante. Para mí... yo creo que es como también los celos, o sea, también definiría el estrés. Sigues picado con los celos, güey. Más bien, o sea... Sigues traumado de que no te dejaron bailar con tu mamá. Es que te das cuenta de muchas cosas de las que vivimos, el problema es que nos vamos como a radicales. Siempre estamos tratando de ir o más allá o menos, pero siempre el punto de las cosas va lo mismo. Es un punto intermedio entre todo, y así funciona el estrés. El estrés es ese punto intermedio que te mantiene alerta de amenazas que te puedan poner en riesgo tu vida, pero también el estrés juega un factor donde puedes poner en riesgo tu vida si abusas demasiado de esta situación de estrés, ¿no? Entonces yo creo que es definir y hacer que las personas empiecen a ser conscientes del estrés y también que sepan diferenciar, porque muchas veces confundimos como la angustia, porque puedes estar angustiado pero no precisamente tienes que estar estresado, y también cuando ya tienes ansiedad, ya la ansiedad ya rebasa los límites del estrés y ya es otro padecimiento que pues ya necesita como otra atención. Entonces es identificar cuando el estrés ya está modificando tu comportamiento individual y buscar ayuda o ocuparte de que ese estrés pues no siga avanzando y te siga ya trayendo como consecuencias en tu salud a largo plazo, ¿no? Cada quien buscará las soluciones, pero el punto es enfocarse y hacer y ocuparse para que esas situaciones no salgan de tu control, ¿no? Entonces, con esto terminamos este cuarto episodio del estrés, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Nuevamente les agradecemos mucho a todas las personas que están apoyando los videos, comentando, dando like, compartiendo. De verdad nos ayudan muchísimo y estamos muy emocionados de seguir compartiendo todo esto con ustedes. Entonces, y pues nada. Ya está el huevo. Ya dijimos el huevo quien lo puso y pues nos vemos en la siguiente. Nos vemos. Chao.